Cayo Mario, podemos decir que Julio César es su sobrino. Con eso ya definimos la importancia que tuvo este personaje en la historia de Roma, ¿no? Si Julio César fue alguien, fue por ser el sobrino político de Cayo Mario. Pero fuera de esta anécdota, ¿no? O broma histórica, que es muy cierta, por cierto, fue un personaje que tiene una importancia vital en el fin de la República, porque, digamos, al crear un ejército profesional fiel al general más que a la República, dio lugar a que posteriormente entre Sila, Pompeyo, Julio César acabasen con la República porque sus ejércitos empezaron a ser fieles a su figura. Pero aparte, es esencial porque es la primera persona que en Roma atesora el poder durante 7 consulados, 5 de ellos seguidos y después 2 más tarde, ¿no? Al final es una persona, un hombre nuevo que surge, según la leyenda literaria, ¿no? En la época de Augusto, de lo más bajo de casi de la sociedad, de una familia de braceros, y toma el poder de una forma única en la historia de Roma. ¿Por qué? Porque es una persona que vio el momento, supo adaptarse a las necesidades muy caóticas de Roma y supo dar una solución, ¿no? Y al final logró crear un ejército profesional que sería la base del Imperio Romano. Hasta ese momento eran milicias y con él pasaron a ser un ejército profesional de plebeyos armados por la propia República, ¿no? O su propio general en algunos momentos. Perfecto, pues la verdad es que lo estás explicando genial. Tenía muchas ganas de charlar contigo porque en este caso, bueno, yo no soy historiador, yo tampoco he divulgador de momento, simplemente estoy arrancando Empezando. y me gusta que lo estás explicando muy bien para personas que no han estudiado a Cayo Mario o historia, es decir, que no han hecho un estudio profundo, sino que es una manera de entenderlo muy sencilla para cualquiera que quiera descubrir un poquito más este personaje, la historia de Roma. Así que te agradezco que lo expliques de forma tan sencilla y entendible que a veces estos personajes, si se explican de forma muy compleja y enrevesada, pues se pueden perder matices que en este caso está genial que lo Eso es expliques. mi objetivo. Divulgar la historia es contar de una forma amena lo que es importante y traer al mundo, a la sociedad, lo que los académicos descubren con ese lenguaje más universitario, más académico, y contárselo a toda la sociedad para que sepan que la historia es importante y está viva, ¿no? Y eso hay que hacerlo de una forma amena y divulgativa, ¿no? Por ejemplo, Correcto. en mi libro Cayo Mario, el que lo lee no hace falta que sea historiador, porque todo el contexto histórico lo voy desarrollando a la vez que voy contando la vida de Cayo Mario. Es decir, no tiene sentido hablar sobre qué es el consulado, dándolo por supuesto a personas que a lo mejor es el primer libro de Roma que leen, ¿no? Pues esto es importante entender, que hay que ir explicando sin pies de página, sin citas, sin vete a la página 250 para saber más, ¿no? Yo creo que hay que contarlo como se habla con un amigo explicándole que por qué me apasiona Cayo Mario, ¿no? O me apasiona Julio César o me apasiona la Segunda Guerra Mundial. O sea, entiendo que tu libro, sin ser una novela histórica, No, no es es, novela histórica, es un ensayo divulgativo. es eso, es un ensayo, pero que está escrito de una manera en la que cualquier persona se puede acercar, leerlo, comprenderlo sin tener que hacer estudios superiores de historia, que me parece pues un objetivo fantástico y bueno, eso permite que gente como yo, otros interesados, pues podamos estar aquí descubriendo a Cayo Mario, que ya te digo, yo lo he descubierto hace relativamente poco, pero me ha sorprendido gratamente lo importante que fue para la historia de Roma y lo poco que ha sido, que es conocido para el público en general. Es como que se ha dejado en muy segundo plano, otros personajes se les ha dado más bombo que él, Julio César, Augusto, Nerón, Sila, y sin embargo, Cayo No, Mario, Sila no, Sila no, Sila no, por favor. bueno, No me que, 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 menciones a Sila. que puso luego hablaremos si quieres de Sila, que puso bases importantes, pues no se le ha dado tanto bombo. A lo mejor quizás no era tan mediático, pero bueno, si quieres, seguimos con la siguiente pregunta, que viene un poco en relación a lo que has comentado tú antes, al tema de tu libro. Eh, dices que, o se dice que Mario fue el tercer fundador de Roma. Mm. ¿Qué hizo para ganarse ese sobrenombre de fundador de Roma después de Rómulo y de Camilo? Bueno, esto hay que partir, claro, quiénes son los antecedentes, ¿no? Resumiendo. Ahí está. No, no, claro, los antecedentes acabas de decir, Rómulo, el fundador mítico, no voy a decir real, el fundador mítico,
Camilo, el que salvó a Roma de la invasión de los galos de Breno. En su momento Roma estaba asediada y Camilo estaba fuera de la ciudad, que había sido expulsado, y llegó con los refuerzos y salvó a la ciudad. Y en este caso el tercer fundador de Roma es mi amigo Cayo Mario, que tras vencer a Yugurta en las guerras númidas y posteriormente vencer a la amenaza cimbria y teutona en el norte, salvó a la ciudad y se convirtió en el tercer fundador de Roma, no porque la fundase, sino como Camilo por salvarla. Y ese título de tercer fundador fue el que le dieron en el desfile triunfal tras las campañas contra los cimbrios y teutones. Muy bien. Mario también fue protagonista en conflictos de guerra importantes, como has comentado, contra los cimbrios y los teutones, los dos pueblos más peligrosos de aquella época. Te quería preguntar, ¿qué destacarías tú de esas campañas o qué aprendió Roma de esas guerras que le sirvió luego posteriormente en un futuro? Vale, esto hay que partir, ¿no? Del momento en el que estábamos. Es decir, tenemos a Roma, que había vencido, había derrotado a Cartago en el siglo II, ya estaba la tercera guerra púnica ya solucionada. Había vencido a Numancia hacia mediados del siglo II antes de Cristo. Todo parecía muy tranquilo. Muchos romanos pasaban su servicio militar, ¿no? De milicia, ¿no? Porque todos los propietarios tenían que servir en el ejército un tiempo, pero lo estaban haciendo en territorios pobres, como las fronteras celtíberas, ¿no? Ahí con los astures o los cántabros, o en la guerra de Numancia, sin llevar un gran botín. Y eso hizo que poco a poco el querer luchar en el ejército no fuese tan bien visto como en los momentos de victoria, ¿no? Porque ya que vas a dejar de trabajar en tu finca, ¿no? En tu tierra, que vas a dejar de ser una fuente de economía en tu casa para servir a la República, al menos que en la guerra tengas un botín, ¿no? Entonces eso se dejó de tener y a finales del siglo II empezó a haber problemas de alistamiento. Roma tenía un problema porque nadie quería servir en el ejército porque no obtenía casi una recompensa, no había un botín que saquear y el servicio militar se estaba prolongando durante mucho tiempo en territorios hostiles, ¿no? Y en ese momento, ¿no? En el que Roma, por un lado, tiene esa problemática, por otro, tiene un problema social interno, en el que los hermanos Graco intentaron repartir tierras para que hubiesen más personas propietarias y pudiesen servir en el servicio militar a cambio de tierras, o impedir, por ejemplo, algo que estaba pasando, que era que muchos ciudadanos se convertían en esclavos por impago de deudas, debido a que al estar sirviendo en, yo qué sé, imagínate en la frontera de Numancia, ¿no? Ahí en mitad de la península ibérica, durante 2 años, mientras su familia no tenía dinero para sembrar, y al final las deudas hacían que ese ciudadano que estaba luchando por la República cayese en la esclavitud por deudas. Al final, muy poca gente quería ir al ejército. De hecho, se producían falsificaciones del empadronamiento, digamos, del censo, para ver que tenías menos tierras y, por tanto, te librabas del servicio militar. Porque aquí hay que recordar que a la guerra iban los propietarios, porque eran los que tenían algo que perder. Roma, al igual que Grecia, pensaba que los ciudadanos libres y con propiedades eran los que iban a luchar por la República o por la polis, porque eran los que tenían algo que perder. ¿Y qué pasó en este final del siglo II? Que entre el crecimiento de la mano de obra esclava y el servicio militar, muchas familias se iban arruinando y ya no podían luchar en las guerras. Eso hacía que al final el ejército fuese cada vez más pequeño y con problemas de disciplina y de selección. Entonces hubo conflictos que fueron creciendo, ¿no? Pero hubo 2 conflictos, que es la guerra contra Yugurta, un aliado de Roma, que por problemas con sus primos, por el poder, al final entra en una guerra civil entre los númidas, ahí en África. Roma entra como árbitro, se produce una serie de problemas diplomáticos, por ejemplo, Yugurta mata a su primo en un proceso de negociación de paz que hubo en Roma. Eso a los senadores romanos les pareció una ruptura de lo más sagrado, ¿no? Que es una tregua.
y además una tregua promovida por Roma, y nos empieza una guerra en el sur contra Yugurta. Pero mientras tanto, en el norte, había unos pueblos que venían de la zona del Báltico, Mar del Norte, que son los cimbrios, los teutones, que por un proceso migratorio, la causa hay varias, un enfriamiento, una cosecha, inundaciones, bueno, al final se vieron impulsadas miles de personas hacia el sur en busca de nuevas tierras, y en ese camino fueron saqueando pueblos y pueblos que se fueron uniendo a ellos. Y al final eso llevó a una gran marea, ¿no? Se calcula de 200.000, 300.000 personas, no todas guerreros, pero gran parte de ellos jóvenes en armas o adultos en edad militar, como se dice ahora, que fueron descendiendo y oyeron de la existencia de una zona muy rica con buenos cultivos, que era la península itálica. Entonces descienden hacia allí. Y se produce una primera batalla. No está Mario en el poder. Mario en este momento es un simple, a lo mejor, equite, porque esto es importante. Mario en este momento estaba dejado de la carrera política, que la cuento toda en mi libro, y es muy larga de contar aquí, pero hay que recordar que sí que tenía una fama militar ya, porque en el asedio de Numancia se hizo amigo o estuvo dentro del grupo de amigos de Escipión Emiliano Africano Menor, ¿no? Y numantino. De ahí aprendió muchas cosas en esa guerra, se hizo famoso y llegó a tener cargos políticos por la fama como militar en la guerra de Numancia. Pero en este momento está, digamos, un poco alejado de la zona, digamos, de guerra. Y se produce una gran derrota, que es la derrota de Arausio, que es la mayor derrota militar de la historia de Roma, más que Canas, y sobre todo que fue contra un pueblo bárbaro. Y en Roma entró el pánico. Y ese pánico se fue uniendo posteriormente a la guerra con Yugurta, y empieza a haber un doble amenaza, una amenaza por el sur, que es la guerra con Yugurta, que no tiene intención de atacar Italia, eso no era su objetivo, pero sí que Roma tenía que hacer algo, ¿no? Contra un aliado que se convirtió en enemigo, ¿no? Y en el norte están la amenaza de los bárbaros, ¿no? Con esa derrota, Roma teme todo. Y por suerte, no se sabe por qué, los germanos, en vez de descender hacia Roma, giran y se van hacia Francia y España. Y eso hace ganar tiempo a Roma. Y Roma empieza a mejorar sus defensas, empieza a tener ese doble consulado, ¿no? Y empieza la guerra con Yugurta. Yo no estoy haciendo una especie de explicación cronológica, ¿no? Pero que entienda. Empiezan a mandar distintos cónsules, distintos generales para luchar contra Yugurta, pero Yugurta tiene algo que es muy importante, que es la capacidad de influencia, ¿no? En las guerras actuales se habla de guerra cognitiva, esto de ganarse la mente, ¿no? Y los corazones del enemigo, ¿no? Bueno, al final Yugurta tenía mucho oro y se ganó a muchos generales, y generales que hicieron deserciones en combate, generales que abrieron las puertas del campamento para que entrasen los númidas y matasen a sus hombres a cambio de dinero, senadores comprados, facciones luchando en Roma entre ellos, y lo que parecía fácil duró mucho más tiempo. Y Roma manda a varios cónsules hasta que deciden enviar a Metelo, ¿no? Resulta que Cayo Mario, que estaba ya mayor, ya es una persona que podemos rondar los 45 o 50 años en ese momento, o más, entra de nuevo en la carrera militar. Metelo le nombra uno de sus oficiales. Metelo era el hermano de un antiguo socio de Cayo Mario, y va con él a África. Al principio es un lugarteniente, es su ayudante. Según algunos, pudo manejar la caballería, pero no está muy claro. Y hay una gran batalla, la batalla de Mutul, en la que hay una emboscada por parte de los númidas. Cuando todo parece perdido, Cayo Mario consigue mover la retaguardia y salvar al ejército, y entre los soldados se empieza a hablar de que el gran general, de que el que les va a salvar, el que va a vencer, no es Metelo, sino es Cayo Mario. Y ahí empieza una mala relación entre los dos. Algo que pasará posteriormente entre Mario y su lugarteniente, ¿no? Aquí es quítate de la silla que me pongo yo.
Todo el mundo quiere esto. Y entonces Metelo bueno, no está muy a gusto, pero Cayo Mario hace una campaña de electoral, ¿no? Es decir, en Roma hay elecciones para esos cargos, ¿no? Entonces él, estando en África, logra, mediante cartas y mediante mensajes, que la población de Roma sepa que a su familia, a sus hermanos, a sus hijos, los salvó Cayo Mario y su valentía y su capacidad de liderazgo en los peores momentos. Entonces, en la ciudad de Roma se empieza a hablar de la candidatura a cónsul de Cayo Mario y empieza a moverse como el candidato. Estando en África, no puede presentarse porque tienes que estar presente allí. Entonces, Metelo no le da permiso y él, bueno, a pesar de eso, embarca, llega rápidamente. La historia dice que los dioses impulsaron más rápidamente el barco por la popa y llegó mucho antes de lo que tendría que haber llegado, pero llegó. Vence las elecciones, porque hay que recordar que se votaba, había distintos tipos de consejos, ¿no? Unos votaban por centurias, otros votaban por tribus, pero en Roma se votaban los cargos, en la República. Y posteriormente también, pero bueno, es de otra forma. Siempre ganaba el candidato oficial, ¿no? Entonces, él gana, le nombran cónsul, pero el Senado no lo quiere, porque el Senado quería al otro candidato, y a Mario le nombran o le van a nombrar el cónsul para luchar contra los bárbaros en el norte. Y él quería luchar contra Yugurta, porque era el que iba a darle fama y darle riqueza. Porque claro, vencer a Yugurta tiene mucho poder, vencer a los bárbaros, bueno, bien, ganaste, campeón. Pero ser derrotado contra Yugurta tiene todavía un pase. Pero ser derrotado contra los bárbaros es el fin, ¿no?, de su carrera. Entonces él logra mover a las masas, al pueblo, que al grito de Cayo Mario contra Yugurta o Cayo Mario África, logran imponer al Senado, mediante el tribuno de la plebe, la decisión, ¿no?, de que sea Mario el que va a luchar al sur. Pero el Senado le dice, no, tú vas a la guerra sin ejército, yo no te doy nada. Lo que tiene allí Metelo, que te lo dé. Pero él sabe que es poco, que es insuficiente, porque él estuvo allí. Y necesita reclutar gente. Entonces es cuando aparece el ejército profesional, cuando él empieza a buscar donde hay. En Roma ya había una posibilidad que era el tumultus, ¿no? Cuando una situación es catastrófica, se puede reclutar a personas fuera del censo, ¿no?, fuera de lo que serían las personas autorizadas, ¿no? Y él busca a los plebeyos, busca a los más pobres y les ofrece ser soldados. A cambio, él mismo y sus amigos pagarían un sueldo que posteriormente pagaría la República. Y ahí comienza la carrera, digamos, de las legiones profesionales. Ahí empieza los soldados a ser soldados, porque antes eran milites, ¿no?, milicianos, porque eran ciudadanos al servicio, ¿no?, del pueblo. Pero ahora ya son soldados, porque cobran un sueldo, ¿vale?, una soldada. Y aquí ya la fidelidad es al que te paga, no a esa teoría, ¿no?, de la República. ¿Ves? ¿Quién te paga? Si te paga un general, al general. Si te paga la República porque el general controla la República, pues me pagó la República. Pero lo importante es quién te da la victoria, ¿no? Mientras tanto, él también tuvo que buscar sus oficiales y encontró a un joven Sila que se fue el encargado de buscar la caballería y fue buscando entre los Soki, entre los aliados, a la caballería. Y juntos se fueron hacia África, se unieron a las legiones de Metelo. Metelo marchó enfadado porque ya no soportaba tampoco a Cayo Mario. Y bueno, Cayo Mario hace una guerra, digamos, fabiana, se llama así, que es ir destruyendo los puntos de logística y suministro del ejército Yugurta para ir haciendo una guerra de desgaste lenta, pero desgastando cualquier posibilidad que tenga el enemigo, ¿no? Hay historias muy interesantes, no es el momento de desarrollar todas. Al final, Yugurta tenía un aliado, que era el rey de los mauritanos, que era su suegro, que cuando iba venciendo Yugurta iba todo muy bien, quería mucho a su yerno, pero la familia política cuando ya no va bien, pues
se rompen los lazos, ¿no? Y sobre todo si tienes a lo mejor 10, 20 hijos y 20 hijas, ¿no? Eso cambia mucho lo que se considera familia política, ¿no? Al final, este hombre, el rey de los númidas, de los mauri, de los moros, decide vender a su yerno, ¿vale? Llega a un acuerdo con Roma y Cayo Mario dice, vale, muy bien, vamos a detener, vamos a matar o vamos a capturar a Yugurta. Llega a un acuerdo con los mauri y envía como emisario o como captor, es decir, el que va a detener a Yugurta, cuando se ha traicionado, manda a Sila, pero lo manda él, es decir, tú vas en mi orden, eres mi agente, ¿no? Y Sila llega, captura a Yugurta y es el que realmente, sí, es verdad, apresa a Yugurta. Entonces él, en su vida, cuando regresa a Roma, él dice que es el que apresó, el que detuvo a Yugurta, no fue Cayo Mario. Pero bueno, es una forma muy torticera, ¿no? Porque al final en la historia los generales son los que mandan a otros que hagan cosas, ¿no? Y claro, eso es la ruptura completa entre Mario y Sila. Es tan completa que cuando Mario regresa a Roma y se le nombra de nuevo cónsul, está 5 veces cónsul, cuando regresa para luchar contra los cimbrios y teutones que habían estado tranquilitos de Starausio por Francia, y ahora regresaban en 2 brazos, uno que eran los teutones y los ambrones, que es un pueblo de origen suizo, que se unió a estos en la fiesta, llegan por la zona de Marsella, la Provence, mientras que los cimbrios rodearon toda Suiza por el norte, por Alemania, por Baviera, y descienden por la zona más cercana a Venecia, para rodear a la vez, más o menos, con la forma que se puede decir a la vez en la época antigua, ¿no? Italia, ¿no? Entonces los 2 cónsules de la época, uno es Mario, que se dedica a la zona Provence, a la zona occidental, y en la zona oriental está otros cónsules que intentan frenar el ataque. Cayo Mario, durante el tiempo que espera, porque no llegan el primer año que está de cónsul para ese frente, sino que tardan 3 años, él va reforzando su ejército, entrenándole, haciéndole luchar, cogió más plebeyos en Roma que no sabían luchar, porque un propietario, su padre, le enseñaba a luchar, porque sabía que era su obligación. Como el hidalgo en la Edad Media, ¿no? Que su hijo se le entrenaba en casa para ser un caballero o ser un guerrero, ¿no? En Roma pasaba lo mismo. ¿Qué pasaba con estos plebeyos? Jamás iban a ir a la guerra. Entonces les tuvieron que entrenar los entrenadores de los gladiadores. Cogió a los gladiadores, les entrenó, ese famoso palo que en Roma golpean, fue en esta época cuando se generalizó su uso en las legiones. Tienen que marchar y en la marcha van haciendo campamentos, se van instruyendo, se van forjando músculos que no tenían en la vida de los barrios, ¿no? De Roma. Y estos que eran lo que podemos decir el lumpen proletario, ¿no? Las personas que solo tenían a sus hijos como su único bien, ¿no? Pues de ahí viene el término proletario. Van ascendiendo hacia la zona de Provence y allí siguen entrenándose. Mario hace un canal que se llama la Fosa Mariana para llevar suministros a los campamentos que estuvo estableciendo en la frontera. Y al final llegan los teutones y los ambrones. En el primer envite que se ven, Mario da la orden a sus hombres que no combatan, que se mantengan en la fortaleza. Primero para hacer algo muy importante, disciplina, ¿no? Ser capaz de disciplinadamente obedecer, no luchar con miedo, sino luchar con disciplina. Y algo más importante, romper el mito de que los germanos eran tíos de 2 metros de alto que escupían fuego por la boca y comían niños al amanecer, ¿no? Los vieron que eran gente de todo tipo. Los cimbrios, los teutones les insultaban, les decían, bajarían los pantalones, enseñarían la pirula, ¿no? Esas cosas que no son tan raras, es decir, esto pasaba. Les decían, cuando vayáis a Roma, vamos a machacar, vais a ver a vuestras mujeres tal, porque ellos, claro, no se movían y los cimbrios seguían avanzando hacia Roma y los romanos se quedaron. Cuando Mario ya vio que los
los bárbaros habían avanzado, él comenzó a seguirlos, ¿no? Como en las películas del oeste, ¿no? Que avanzan el sitio de caballería y detrás van los indios, ¿no? Al final hay un enfrentamiento en Aquae Sestiae, una batalla muy importante porque acaba completamente con los teutones y con los ambrones. Y en ese momento Mario estaría para su desfile triunfal, ¿no? Pero claro, en el otro lado, en el oriente, estaban los cimbrios, que iban a luchar. Y a Mario no le tocaba porque estaba otro cónsul para esa zona con otras legiones que eran las que iban a vencer. Pero ahí hay un desastre. Y con Sila también, que estaba con el otro cónsul. Sí, sí, sí. Y hay un gran desastre. Y ahí, cuando está todo perdido, iba a ser el Arausio II, unos centuriones deciden matar a su general porque lo consideraron un inepto y lograron salvar así las legiones que servirían para luchar junto con Mario en la batalla de Bercelas, ¿no? Entonces Mario deja el triunfo, no va a Roma y va con su ejército hacia la zona del río Po, ¿no? Hacia la zona del Valle del Po. Y ahí viene el enfrentamiento donde se une, por un lado, las legiones del otro cónsul, que ya sería otro cónsul distinto, que no me acuerdo el nombre ahora mismo, y ahí estaba Sila. Sila decidió luchar con el otro cónsul, no con su antiguo jefe. Ahí ya estaban las relaciones muy mal, ¿no? Y hacen una batalla, ¿no? La batalla de Bercelas, en la que las legiones romanas, en el centro estaría el otro cónsul y en los flancos las tropas de Cayo Mario. Entonces, básicamente, cuando llega la masa, ¿no? de bárbaros, Roma va cerrando poco a poco la tenaza, ¿no? Y los envuelve. Y ahí empiezan a matarlos, o sea, hacen la mayor masacre, ¿no? Que no queda casi nadie. Y después, cuando van a festejar el triunfo, ¿no? Es quien ganó, ¿no? Mario dice que fue él, porque sus tropas avanzaron y fueron las que rodearon a los cimbrios, mientras que el otro cónsul decía que fue él porque se mantuvo en la línea y permitió que el otro avanzase, ¿no? Y ahí llegó Sila, y Sila dijo, no, mira, nosotros habíamos puesto una marquita en los pilum, en los pila, en el plural, contar los cadáveres, cuántos tienen los pilum o los pila de Mario y cuántos tienen los del otro. Y era verdad que había más pilum del otro, más pila. ¿Por qué? Porque Mario avanzaba, los otros estaban estáticos y podían coger de la retaguardia pilum y lanzarlos. Su función era más sencilla, era mantener la primera línea y desde atrás lluvia. Y Mario no, Mario avanzaba gladio en mano, ¿no? Y eso hace que ya la relación entre los dos sea mortal. Entonces, Mario podemos decir que salva a Roma en estas tres batallas, ¿no? En estas tres guerras, contra Yugurta y en las guerras contra Cimbres y Teutones. Y ahí viene su fama. Y después llegan las guerras sociales, esta guerra con los aliados, en la que Mario está poco tiempo, pero le sirve para generar alianzas que le servirán posteriormente, ¿no? Para tomar de nuevo el poder contra Sila, la guerra contra Sila. Que a lo mejor me lo vas preguntando posteriormente. No sé si la verdad, sí. O fue demasiado. O sea, me lo has contado todo, o sea, perfecto. La verdad es que tenía mucha curiosidad por esta parte de la historia de las guerras contra los teutones, contra los cimbrios y demás, porque entiendo que la guerra contra Yugurta fue más una guerra a principio, antes de que llegase Cayo Mario, una guerra de eso, de desgaste. Yugurta sabía que enfrentarse a campo abierto contra los romanos no tenía ningún sentido y era guerra de guerrilla, me oculto, me muevo por el terreno, suelto dinero, suelto oro, voy comprando, hasta que llegó Mario y dijo, esto se ha acabado, vamos a ir, como tú dices, foco por foco eliminando zonas. Y luego entiendo que ya en esta guerra contra los bárbaros, la zona norte de Italia, ahí fue donde realmente se aplicó por primera vez la reforma romana, es decir, ya las cortes. Iba a preguntar un poco sobre eso, ¿no? Si me podías contar un poquito cómo se aprecia esa diferencia entre los manípulos que había anteriormente con las nuevas cortes, es decir, la flexibilidad de las tropas, el tema de la disciplina, me está un poco también con el tema de la uniformidad. Si me puedes contar un poquito qué diferencias más claras hay entre lo que había antes y lo que llega al momento de Cayo Mario. Bueno, antes lo que se hablaba eran de los manípulos, ¿no? Es decir, que es una especie
de haz, ¿no? Coger varias cosas de ramas y unirlas, ¿no? Entonces, las legiones romanas estaban formadas por manípulos, ¿no? Es decir, por 6 centurias. Eso le daba cierta estabilidad a la organización, pero le quitaba flexibilidad en el combate, porque todo el bloque iba junto, ¿no? Entonces, Roma hace una adaptación con Cayo Mario, que es la legión de cohortes, ¿no? Las cohortes son 2 centurias, que al final es dividir el manípulo en 3 y hacer que tengan digamos, su flexibilidad dentro de su propio orden, ¿no? Al final el manípulo se convierte en algo que sigue, continúa, en algo administrativo, porque tú estás dentro de un manípulo, pero combates dentro de una cohorte y sabes tu papel en tu centuria dentro de la cohorte. Y la cohorte sabe su papel dentro del manípulo. Y el manípulo sabe dentro de la legión, ¿no? Al final, lo importante es considerar, ¿no? que Roma lo que va ganando es adaptabilidad y flexibilidad. Pero lo importante no es en sí eso, sino que antiguamente los manípulos y la propia legión romana estaba dividida en 4 categorías de soldados, ¿no? Que en mi libro tengo una ilustración muy interesante en la que se ve la panoplia de las 4, ¿no? Aquí se ve a los velites, a los princeps, los triari y los astati, ¿no? Que son, digamos, las 4 líneas que tenía Roma, ¿no? La primera sería lo que se llamaría una especie de infantería ligera, escamuzadores, tiradores, ¿no? En la época napoleónica, es decir, gente que va por delante de la línea reduciendo la organización del adversario. Mientras el adversario avanza, ellos van reduciéndoles, eliminando su unidad. La vanguardia, ¿no? La vanguardia, eliminando así lo que caiga. Si van lanzando venablos, alguno caerá y van rompiendo un poco el impulso del adversario. Esos hombres, cuando ven ya al adversario cerca, se retiran a través de la infantería pesada y se resguardan atrás, ¿no? La primera línea estaba formada por los princeps, es decir, que era la gente más joven, con menos experiencia. Después los triari y finalmente los astati, que serían los pilani, ¿no? El pilar de la legión, según algunos, y lo que daría lugar después al centurión prior, ¿no? Que sería el primero, porque era el que en teoría era el centurión de los pilani o de los astati. ¿Qué pasa? Hay un dicho que decía, cuando llegamos a los Astiati, cuidado que ya se está poniendo la cosa complicada. Sí, sí. De hecho, los astati tenían hasta un arma distinta, era un asta, según algunos, una lanza en vez de un pilum, porque su misión era quedarse sentados en la parte trasera del combate, estando descansando, y cuando se les activaba era para que se quedasen clavados en el suelo, podemos decir, para que el resto se salvase, que el resto de la legión que fue retrocediendo estuviese protegida y pudiese retirarse, y estos se sacrificaban por ellos. Es decir, si llegaban a luchar, es que las demás capas habían caído o habían sido retiradas de combate. ¿Qué pasa? Que con Cayo Mario, cuando se generaliza el plebeyo o el proletario, ¿no? Como soldado, le arma la legión. Y al final, por un tema de economías de escala, es más barato darles a todos la misma arma. Y entonces se rompe la diferencia, porque algo que había que tener en cuenta, que esa diferencia de edades también era diferencia de panoplias. En Roma, cuando eran ciudadanos que iban a un servicio militar gratuito, podemos decir, aunque siempre se les pagó algo para compensar gastos, ¿no? Cada uno llevaba la panoplia que podía permitirse. Los más jóvenes a lo mejor se podían permitir en su momento un cardiotórax y algunos nada, ¿no? Y otros una cota de malla. Entonces se iba haciendo que por edades la panoplia iba siendo mejor, ¿no? Cuanto más mayor eras, porque habías tenido más botines de guerra, más saqueos o habías conseguido comprar nuevas armas, ¿no? Entonces se va haciendo como esas 3 líneas, pero con Cayo Mario se generaliza un estándar que es casi el de los princeps, que era una cota de malla, un casco montefortino, los pilum, o los pila, mejor dicho, si tienes 2, y el gladio, ¿no? Que va evolucionando el gladio hispaniense, bueno, pues en la época estaremos más cerca de un gladio hispaniense. Entonces, esa línea se homogeniza
Después, en cuanto a la disciplina, Cayo Mario siempre decía que la mejor disciplina era el ejemplo, ¿no? Yo no te voy a castigar por algo que yo no hago. Entonces él caminaba con los soldados, bajaba del caballo, andaba con ellos, luchaba en primera línea. Si había que comer gachas, todo el mundo comía gachas, ¿no? Es decir, él comía lo mismo o aparentaba comer lo mismo. Él se ganaba, digamos, el liderazgo, porque es muy importante diferenciar la autoridad del liderazgo. Hay personas que tienen una autoridad porque se lo da el cargo y otras personas que se lo ganan aunque lo tengan. Es decir, Cayo Mario tenía autoridad porque era un cónsul con imperium, ¿no? Pero tenía el liderazgo que tienen esas personas a las que los demás tienen como ejemplo, ¿no? Entonces, él se dio cuenta de la disciplina importante, pero la disciplina se basa en el entrenamiento. Y por eso las marchas, por eso el combate con espadas, dando a la madera, ¿no? Golpea a la madera, que es el mejor entrenamiento, ¿no? Y algo más importante, el esprit de corps, ¿no? El hecho de que te sientas parte de algo, ¿no? En las épocas anteriores, cuando las clases sociales marcaban las líneas, pero no dentro del manípulo, ¿no? Sino dentro de la propia legión, ¿no? Esta legión de Cayo Mario, que es la legión manipular, se llama así, ¿no? Pero realmente son cohortes lo que funcionan dentro del manípulo, que es un rango administrativo, no como tal en combate. Es importante entender que el manipulo no desaparece, pero lo importante es que el manipulo es la forma de trabajar los cohortes. Pero en el origen de Roma, no está muy claro, pero cuando se habla ya de las 4 clases, al principio se piensa que luchaban en grupos completamente distintos, es decir, no estaban mezclados como en el manipulo, que hay como los 3 órdenes, que siguieron llamándose así, en la época de Julio César, se seguía llamando dentro del manipulo la cohorte princes, la cohorte striari, la cohorte astati, ¿no? Pero era solamente ya una forma de decir la posición en la que estás dentro del manipulo, ¿vale? Pero antes no, antes luchaban por separado, tenían su propio, digamos, manipulo, ¿no? Y ahí estaban los que tenían como símbolo el cerdo, los que tenían como símbolo el jabalí, perdona, los que tenían como símbolo el toro y los que tenían como símbolo, creo que era el unicornio, me parece. No, el Pegaso. Entonces no había un esprit de corps, cada uno tenía ese sentimiento de yo soy princes, yo soy astati, yo soy de clase alta, tú eres uno que está aquí por un denario que tienes justo en la línea, ¿no? Y entonces él crea un símbolo de unidad, que es el águila. El águila que unifica a todos, y es el sentimiento de unidad del legionario, ¿no? Y el legionario tiene que luchar para que no caiga el águila. Y el águila es su símbolo. Él tuvo es el símbolo también de los dioses, ¿no? De Marte, ¿no? Que tira el rayo con un águila. Pero importante es que él tuvo una visión de pequeño que había un nido con 7 aguiluchos. Y eso es algo rarísimo, un águila no tiene 7 crías. Entonces le dijeron que eso era una predicción de sus 7 consulados. Y así el águila se convirtió en su referente y en el referente, digamos, de Roma a partir de ese momento. Él estandariza la bandera, ¿no? Y bueno, después, no sé, mi libro habló de más características. Bueno, la panoplia ya la dije, más o menos se generaliza. Y a ver si me olvido alguna cosa interesante que os tengo que contar sobre el tema este que me preguntaste, que lo trato justamente en libros y lo llamo así, sus reformas, ¿no? Y yo creo que con De esto todas no. maneras, dejaré el enlace debajo para que, Sí. la gente lo pueda comprar y Punto. lo pueda leer. El ejército después de Mario, ahí explico cómo funcionaba el reclutamiento, la logística, las famosas mulas de Mario, ¿no? De dónde viene el término, si viene de que iban cargados como mulas o es la historia de su mula blanca en Numancia, que era tan pulcra que parecía un caballo de lo limpia y guapa que era. Y ahí tenéis que hacer como con la mula, como Mario con su mula, ¿no? Y bueno, entrenamiento, disciplina está y bueno, yo creo que con esto lo más importante es que a partir de este momento, ¿no? Las legiones son profesionales y buscarán siempre al líder, al general que les dé victorias. Y su juramento de lealtad, ese sacramentum, en los momentos del fin de la República, gracias a Sila, se hacen al propio general.
no se hacen a la República solamente. Eso es parecido al propio cabo austriaco en la Segunda Guerra Mundial, que hacía que el Ujú, juramento no fuese solo a Alemania, sino a sus Führers. Y ujú. eso hacía que su lealtad no fuese hacia el Estado, sino hacia el caudillo. Hemos hablado de Sila, ¿vale? Una figura que veo que no es Hombre, de tu agrado. Sila me daría para hacer un libro un día de él, ¿eh? Sí, Y a lo sí, mejor, eso te iba si a saco preguntar, tiempo ¿no? en mi vida, si saco O sea, tiempo, te iba a preguntar, ¿tú qué opinas? Porque, bueno, por lo que me has contado, Sila fue un perfecto oportunista. Supo aprovechar su oportunidad en África, su oportunidad también contra los teutones, y también es posible que Mario, sin saberlo, al general estaba esto de darle a los generales ese poder sobre los militares, pues también que le dio las llaves sin quererlo de lo que luego hizo Sila de entrar con las legiones en Roma, es decir, que al final fue todo un cúmulo de, vamos a decir, de gracias que claro, claro. llevaron a generar un precedente que fue el que hizo que Sila tomase Roma con legiones, luego fallidamente Catilina y luego posteriormente también Julio César. Bueno, esto de que, claro, esto de que cuando tú haces Un una... menos Sí, sí. importante, ¿no? Tú cuando haces... Yo antes de estudiar historia, estudié Derecho, ¿no? Y cuando tú en la ley haces una excepción o haces una interpretación extensiva de la ley en tu beneficio, estás abriéndolo a que otros también la hagan. Cuando en Roma estaba prohibido ser cónsul más de una vez y se permitió una vez a Escipión serlo no seguida, sino alterno, pasado un tiempo, y tú eres 5 veces cónsul y después 2 veces más, no te puedes quejar que alguien se nombre tirano, o sea, se nombre dictador, si tú hiciste lo mismo. Si tú creaste un ejército fiel a ti mismo, que después otro lo haga y se haga fiel a sí mismo, lo tienes muy complicado. Es decir, puedes decir lo que quieras, como hacen los políticos en el siglo XXI, pero la realidad es que si tú hiciste una cosa, no esperes que otro no haga la misma. Es decir, y mucha gente sabemos que el mundo es así, ¿no? Es decir, Cayo Mario creó un arma, que es el ejército profesional, pero ese arma es fiel a su general cuando le paga al general. Y esto hay que recordar que en aquella época, como Roma no tenía capacidad, muchos generales reclutaban sus propias legiones. Julio César recluta en la época de los triunviros sus propias legiones y como no tenía un ejército suficiente para luchar en las Galias, bueno, que la guerra la inventó él, ¿eh? Es decir, él no tenía ese mandato. Él se puso ahí a luchar y que me atacaron, pues hala para allá. Y conquistó todo lo que pudo y más, ¿no? Pero lo hizo con legiones suyas, que él reclutó y eran fieles a él. Y en la guerra civil fue lo mismo, se fueron creando. No tienes que pensar en los ejércitos actuales, ¿no? Hay que pensar en ejércitos con cierto tinte también medieval al final. Hay señores de la guerra y crean su propio ejército, las personas son fieles al general que les reclutó, salvo que le traicione, ¿no? Y en el caso de Sila, bueno, Sila creció mucho en la guerra de los Soki, ¿no? En la guerra social, la guerra de los aliados, se hizo muy importante y cuando Mitridates, allí en la zona de Grecia, ¿no? Pone en peligro las provincias griegas, nombran a Sila cónsul para luchar allí. Y lo que pasa es que Mario y sus seguidores, en la lucha entre patricios, entre populares y, ay, Optimales. y otimates, madre mía, tantas cosas, sí, se me va la cabeza. En esa guerra, los marianos, ¿no? Los marianistas, a favor de los populares, dan un golpe para que Sila no tenga las tropas y no vaya a luchar en Grecia, porque sería, digamos, su esplendor. Y él no quiere que ese hombre tenga esplendor de ningún tipo. Entonces quieren que vaya el hijo de Cayo Mario como general. Entonces dan un golpe, le quitan el mando y Sila, que está fuera de la ciudad para ir a luchar a Grecia, embarcarse, dice a sus hombres, ¿quién me sigue? Que yo fui nombrado para luchar aquí. Y todas esas legiones que querían el saqueo y la riqueza que les iba a dar esa guerra contra Mitidiates, dijeron, no, no, espera, nosotros. Y lo que hizo Roma no estuvo bien. Y fueron y asaltaron Roma. Por tanto, aquí inocentes no hay nadie, porque no podemos olvidar que había peleas en las calles, mataban a seguidores de un bando y de otro.
era un tema muy complejo. Es decir, yo lo explico en el libro. Es verdad que esa parte final le doy más velocidad, pero viene explicado bastante bien la lucha, ¿no?, entre ellos, que al final es lo mismo que pasó posteriormente con optimates y populares en la época de Pompeyo y Julio César. Lo mismo. Quería preguntarte, a ver, esta pregunta ya es un poco, ya saliendo más valoración tuya personal. O sea, en tu experiencia propia, tu opinión, lo que tú has estudiado, conocido de historia de Cayo Mario, que creo que debe ser el máximo exponente en habla hispana No. o de los más importantes, vamos a dejarle, vamos a poner, vamos a decir en el top, en o sea, en el top divulgación, 3, en divulgación. sobre Cayo Mario. Hay gente Quería que preguntarte, yo hice mi trabajo fin de carrera sobre él, ¿vale? Pero hay gente que seguro... Yo en España no encontré nadie que hiciese un doctorado específico sobre él. Hay gente que hizo doctorados en la época, ¿no? Pero hay gente muy experta. Yo soy el divulgador, el que hizo el libro. muy bien, Seguro que hay gente que tiene artículos de impacto y eso. tampoco te quiero meter en camisa de once varas, pero quería preguntarte a ver si me puedes dar un poquito de luz. Ya en el final de la vida de Cayo Mario, ¿vale? En esta primera guerra civil romana, en el año 88-86 a.C., cuando se marcha Sila a luchar contra Mitridates del Ponto, ahí ven Cayo Mario y Cina, pero una oportunidad, es decir, no hay nadie en Roma, vamos a meternos aquí de cabeza, se meten de cabeza, pero Cayo Mario ya tiene ya 71 años, por ahí debe tener, ya bastante mayor para la época romana, creo que ya era ya muy anciano, fallece, no se sabe si fue muerte natural, infarto. Fallece justo a los pocos días de ser nombrado 7 veces cónsul, que eso fue su sueño. Y murió, ¿no?, hacia el 20 y algo de enero, o sea que sí, bueno, estuvo pocos días. Sí, en ese caso, un poco coger el testigo su hijo y Cina, si no sí. lo tengo mal apuntado. Te quería preguntar, no es una cronía, pero ¿qué piensas tú que hubiese pasado si Mario hubiese vivido unos poquitos años más? Es decir, ¿crees que hubiese habido un desenlace diferente al que fue cuando volvió Sila, o no hubiese podido evitar conseguir detener nada? Es decir, ¿qué crees que puede haber pasado si Mario hubiese aguantado un poquito más y hubiese sido la figura? Bueno, el hijo murió pronto, no tuvo mucho tiempo. Hubo una guerra muy larga, que estuvo mucho tiempo Sila para obtener el poder. Yo tengo escrito esa parte, porque mi objetivo era hacer un libro sobre otra parte, que al final no lo hice, pero escribí mis 30 páginas o por ahí y lo tengo explicado. Pero bueno, eso no acabó tan rápido, porque todo el mundo habla de Sertorio, ¿no? Ese Sertorio que fue el primer hispano, ¿no? El primer que iba a hacer un reino español y tal. La gente se viene arriba, pero sí, pero Sertorio era un seguidor de Mario, era un popular que tras los combates en Italia se retiró a Hispania y se hizo fuerte aquí para seguir con lo que él consideraba la Roma auténtica, que no era la Roma de Sila, que era la Roma de los seguidores de Cayo Mario, de los populares. Y siguió la guerra, por tanto la guerra siguió mucho. La pregunta es, ¿qué hubiese pasado si Sertorio hubiese vencido? Pues no lo sé. El problema es que Mario venció, porque venció Julio César. Es decir, la pregunta, la ucronía sería, ¿por qué Sila no mató a Julio César? Cuando le dijeron, o está dicho en los escritos, ¿no?, en Julio César hay muchos Marios. Y él le dio pena matar a un chavalín de 10 años, 12 años. Bueno, pues al final lo que Mario, según algunos, quería acabar, que era con la república controlada por los optimates, ¿no?, lo acabó Julio César. Pero bueno, la realidad es que ya estaba después lo de optimate popular, es un poco también etiquetas que ponemos, porque realmente eran todos gente del mismo barrio, vecinos de puerta, que manipulaban unos a los pobres y otros a los medio pobres para sus fines, ¿no? Al final, la República tenía unos problemas internos, de una manera u otra iba a ser derrotada y iba a aparecer otra cosa. Y la otra cosa no la hizo Julio César, sino su hijo adoptivo, ¿no?, Augusto, con ese principado y posteriormente con la llegada del imperio. Al final eran instituciones muy bonitas para dirigir una polis, una ciudad-estado, que podían ser mantenidas para dirigir algo más grande, pero no
un imperio como el romano. Eso era imposible con un mandato de cada año, cambiar, 2 personas alternando en el poder, para controlar un gran territorio como era Roma. Yo creo que era incapaz. A lo mejor tenía que reformar de otra forma o lo que fuese, pero más tarde o más temprano iba a pasar algo similar. Y no olvidemos las luchas internas, es decir, que no solo había guerra civil, sino que había peleas todos los días en las calles, es decir, había bandos. Cina realmente era un líder de macarras de Roma, que los usaban para un fin o para otro. Muy bien, pues te voy a hacer 2 preguntas más, ya para no robarte más tiempo, ya para cerrar esta charla, que la verdad es que se me ha hecho corta, me está encantando, yo estaría aquí horas, pero bueno, entiendo que el tiempo tuyo pues está más limitado. Y también te quería preguntar, ya para acabar, bueno, la pregunta inicial era ¿qué te llevó a escribir a Cayo Mario? Ya me lo has explicado durante la charla, así no te la voy a reformular. No, pero bueno, la puedo hacer, vale. Sí, bueno, la extiendo un poco. La pregunta era, ¿qué te llevó a dedicarle el libro a Mario? ¿Y cuál fue el motivo por el que elegiste a Mario y no a Julio César o a Cicerón o a Nerón o a otro personaje histórico quizás a lo mejor más mediático, más conocido? Es decir, ¿por qué fue por qué fue Cayo Mario? Bueno, pues básicamente como yo empecé mi blog de historia militar en el 2011, cuando empecé la carrera, y cuando acabé, yo seguía con mi obsesión con la historia militar. Entonces, bueno, el TFG había, bueno, ramas, ¿no? Y había una que era en Antigua que ponía instituciones romanas. Entonces, bueno, el profesor del TFG, yo le dije, quiero hablar sobre las legiones romanas y su profesionalización. Y dijo él, bueno, eso está ya muy visto. ¿Por qué no lo haces sobre Cayo Mario y su influencia en las reformas sociales y militares? Hice el TFG y pasado el tiempo, hablé con una editorial, le mostré mi TFG y dijo, haz un libro. Y me metí, ¿no? Claro, a ver, yo cuando empezaba esto, yo sabía de Cayo Mario poco más que las legiones profesionales y sus mulas. y punto, ¿no? Y con eso sabía que también era de familia de Julio César, lo típico que se estudia en la carrera, pero profundicé. El problema que en su vida hay muchas lagunas y eso también está muy bien a la hora de escribir, porque te sirve para hacer analogías, ¿no? Tú coges el cursus honorum de una persona de la época y te puede servir para entender cómo llegó él también ahí, ir haciendo explicaciones y eso. Por tanto, era un personaje muy poco conocido en el mundo, digamos, de la divulgación histórica. Es conocido por una novela y poco más. Es decir, no hay mucho más y en los libros tampoco aparecen capítulos dedicados a él. Es decir, aparece siempre una referencia, ¿no? Y yo dije, pues voy a darle luz, ¿no? Y tuve suerte que Cayo Mario está llegando a la gente y bueno, 6 años después del libro, o no, 7 años después, todavía se sigue vendiendo, la gente sigue interesada en Cayo Mario, porque bueno, es un personaje importantísimo en la historia y desconocido. Al final, cuando yo bromeo, digo, yo hice un libro del importante, del tío de Julio César, y Julio César, si llega a ser el sobrino político de otro, puede que no hubiese sido nadie. Es decir, a lo mejor no, se hubiese presentado a las primeras elecciones o a ser pontífice y no le hubiese nombrado a nadie. O sea, ¿este quién es? Este iluminado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es importante entender que la figura de Cayo Mario, el tercer fundador de Roma, es esencial para entender a Roma, el fin de la República y el comienzo del imperio, porque generó el arma esencial, que es el ejército profesional. Muy bien, pues la verdad es que me encantaría ver si ojalá tengamos oportunidad de charlar alguna vez más, si tu tiempo te lo permite, porque a mí la parte, o sea, me gusta todo el Imperio Romano en general. Es verdad que voy descubriendo poco a poco, a medida que descubro nuevos personajes, nuevas partes de la historia, pero claro, tú cuando no conoces mucho un tema piensas que todo es muy global. Pero cuando lo empiezas a mirar ya con la lupa, te das cuenta que eso, que hay diferentes etapas, diferentes conflictos, o sea A ver, Roma son casi 1000 años de historia. sí, Son sí, más sí, de 1000 sí. años de historia. Es Ah, 1200. ya, Entonces, cuando decimos, no, el Imperio Romano, pues que el Imperio Romano son solamente una parte, ni la mitad de la historia de Roma. sí, si no recuerdo mal, el otro día estaba escuchando una entrevista a Santiago Castellanos, que me lo recomendó Oscar, me recomendó su libro también, y él estaba explicando
que está dividida como en tres partes, ¿no? Como la parte inicial, que son unos 244 años más o menos, y luego las dos siguientes partes, que son medio siglo, o sea, 500 años y 500 años, ¿no? Y claro, pues ahí hay tela para cortar y melones para abrir, es una locura. Pero a mí personalmente, a día de hoy, la etapa de Julio César y la Guerra de las Galias es la parte que más me llama la atención. No sé si a lo mejor en un futuro descubriré cosas que me llaman la atención. Y espero tener la oportunidad de charlar contigo más adelante, en otra charla con más tiempo, sobre la Guerra de las Galias, porque creo que ahí hay muchas cositas que se pueden ver, Eso era una cosa, el proyecto que yo tenía empezado a escribir, que llevaba 30 páginas. muy interesante. Y ya Pero, ya para acabar, como dime, digo yo, y mi camiseta no me da la vida para tanta historia. ahí hay que meterse ya con mucha calma. Que a Y lo te mejor iba, alguno de tus oyentes no me conoce a mí, a Belun Artis Historia Militar. Pero tengo mucho hombre, trabajo todos los días. seguro que te van a conocer todos. Y te iba a preguntar ya para acabar, si me podías decir por qué crees que deberíamos recordar a día de hoy a Cayo Mario, o sea, cosas positivas que el lección nos deja, más allá de lo militar, ¿no? ¿Qué crees que podríamos Bueno, extrapolar a día de hoy de lo que sacó? yo creo que algo importante es su tenacidad y su capacidad de trabajo, ¿no? Es decir, una persona que llegó a ser expulsada de Roma, que vivió en las cuevas de Italia en su camino hacia el autoexilio, escapando de sus perseguidores, que durmió entre bestias y fieras, ¿no? Como dicen en las fuentes, y que vivió en la ciudad de Cartago, cuando estaba ya destruida, como no iba nadie, dicen que vivió en las ruinas de Cartago y volvió a recuperar el poder, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es una persona que, sin irnos a la historia que dicen las fuentes clásicas, de que hijo de braceros, pongamos que fue hijo de una gente de clase media de provincia, que logró tomar el poder como jamás había logrado tomar nadie el poder. Por lo menos su capacidad de esfuerzo y trabajo es algo que tenemos que asumir todos. A lo mejor otras cosas no, ¿eh? Pero eso, capacidad de trabajo, esfuerzo y lo que sería la capacidad de liderazgo, yo creo que es algo que sí que tenemos que coger de él. Todos los personajes históricos, buenos y malos, son etiquetas posteriores, es decir, cada uno hay que ver cómo veían a alguien en su momento histórico y en ese mismo momento histórico algunos lo considerarían un héroe y otros un villano. Y pasado el tiempo, las etiquetas cambian y puede ser que lo que era villano es ahora un luchador por la libertad y el que era el luchador por la seguridad del reino ahora es un, no sé, un asesino en masa, ¿no? Es decir, por tanto, de Cayo Mario yo creo que tenemos que coger su capacidad de que ante los problemas no rendirse, trabajar y luchar para lograr vencer los impedimentos que se le fueron poniendo, que eran muchos, ¿eh? Muchos. Muy bien, pues espero que la siguiente vez que nos veamos ya me haya podido leer el libro, que lo tengo ya ahí en carrito preparado. Digo que son tantos que tengo pendientes que me está dando un poco, me Cuidado, está que hay dando un poco pocos, de miedo, que va a que hay estudiar pocos. más que en la universidad, ¿sabes? Esto me esperan buenas horas de lectura, pero seguramente me Yo, me guste tú mucho. mira todo lo que tengo por aquí, solo ves una parte de los libros. Sí, ya estoy viendo un Ojalá, poco ahí, ojalá, veo tu fondo de libros y veo cosas por ahí que tienen muy buena pinta. ojalá Y, pudiese leer todos los que tengo. Y te quería decir ya para finalizar la entrevista, también se lo comenté a Oscar, siempre se lo digo al entrevistado, eh, si me quieres recomendar o quieres dejarme el pie de alguna persona que lo que más conocido hasta la que llevamos charlando, lo que has visto en las preguntas que te he hecho, un poco lo que has visto que me puede interesar de la historia romana, si me puedes recomendar a un historiador, divulgador, escritor que tú que conozcas, que estaría bien que yo le haga una entrevista, que yo sale con él sobre el mundo romano. ¿Quién crees que podría estar bien? Voy a hablar con Paco, el que tiene un canal, es que no me acuerdo cómo se llama el canal, Paco, pero creo que se llama Paco de Éramos Romanos, Federico Romero, que es un experto en la época de los bárbaros. También, por ejemplo, José Sotochica en la época final del Imperio Romano, es una eminencia. Y si nos vamos a Bizancio, está él también. Por tanto, después, bueno, es que después tanta gente que ahora me acabas de dejar, porque después hay autores ingleses y tal, pero no sé, me acabas de pillar ahora mismo, estoy fuera de juego ahora mismo. Sí, Soto Chica, además, mira, hace poco Sí. en su libro, el de hasta que pueda matarte,
me lo acabé hace poquito y la verdad es que me he quedado con ganas de la segunda parte, que seguramente sacará, porque ya sabes que el final es un poco abierto. Me lo pongo ahí como pendientes para ver si puedo charlar con ellos. Y nada, quería darte las gracias por esta charla que hemos tenido, que ha sido fantástica. La verdad es que he estado muy a gusto. Tú lo expresas de forma fantástica, muy amena, muy sencilla. Eso se agradece, que haya divulgadores que expliquen las cosas para todos los públicos, que no solo sea para gente que haya estudiado antes o entendidos. Creo que eso ayuda mucho a la divulgación de la historia y hace que más personas nos interesemos por estos personajes que a lo mejor no son conocidos, pero que son muy importantes en la historia del mundo romano. Y si quieres, te dejo que cierres tú la entrevista, que dejas las últimas palabras que tuvieras decir y ya te libero para el resto del día. Pues muchas gracias, Enrique. Espero que tu proyecto tenga éxito. Yo te animo a ser como Cayo Mario y perseverar. Yo ahora tengo suerte, ¿no? O parece que la gente escucha a Bellum Artis y hay programas con miles de visualizaciones, pero yo empecé los directos en YouTube con 3 personas, que era mi mujer, mi suegra y alguno que entraba al azar. Lo digo porque hay que empezar poco a poco. Los comienzos son difíciles, pero hay que perseverar, hay que ser constante, tener disciplina, creer en uno mismo, como hizo Cayo Mario, y de una familia de supuestos braceros convertirse en el tercer fundador de Roma, ¿no? Yo creo que ese final, ¿no? esa bueno, enseñanza o lección que nos da la historia, ¿no? De que el trabajo, si se cree en él y te gusta, es la primera base, ¿no? Para que con sangre, sudor y lágrimas se logre el éxito. Por lo tanto, Enrique, espero que tu canal tenga éxito y que cuando vuelva haya más oyentes y más seguidores de un proyecto por conocer la historia y especialmente la historia de Roma. Pues gracias, Enrique, y nada más. Este episodio de Ecos del Imperium también está disponible en Apple Podcasts, iVoox, Amazon Music y YouTube. Escúchanos donde quieras y sigue explorando el legado de Roma. Ecos del Imperium. La historia con voz propia.